Hay algo inquietante en confiar tu seguridad a un desconocido, pero hay algo mucho peor: descubrir que el viaje que aceptaste no era realmente para ti. Porque a veces el problema no es el destino, es el viaje que aceptaste. Y eso es macabro. La noche en que ocurrió todo, llevaba casi 10 horas conduciendo. No porque me gustara trabajar de madrugada, sino porque no tenía otra opción. La renta vencía en pocos días y mi cuenta bancaria estaba prácticamente vacía. Había gastado lo último que tenía en cambiar las llantas del coche y en un cambio de aceite que no podía posponer, así que aquella noche estaba haciendo lo que muchos conductores hacemos cuando las cuentas empiezan a apretar demasiado: seguir conduciendo, aunque el cuerpo ya no quiera. Me llamo Beto y durante unos meses trabajé como conductor de Uber en un pequeño pueblo costero donde las noches suelen estar cubiertas por una niebla espesa que llega desde el mar. Si nunca has conducido en un lugar así a las 3 de la madrugada, déjame decirte algo. No es una sensación agradable. La carretera se siente vacía, el aire es frío y húmedo, y la niebla convierte cada farola en una especie de círculo borroso suspendido en la oscuridad. A veces puedes conducir varios minutos sin cruzarte con ningún otro coche, y cuando miras el retrovisor, siempre aparece esa sensación incómoda de que podría haber alguien sentado detrás, incluso cuando sabes perfectamente que el asiento está vacío. Aquella noche ya estaba pensando en volver a casa. Había dejado a una pareja bastante borracha frente a una casa a unos 20 minutos del centro del pueblo. Nada fuera de lo normal. El típico viaje corto después de una fiesta, risas torpes, olor a pan, alcohol barato impregnando el coche y una despedida rápida antes de cerrar la puerta. Cuando terminé el viaje me quedé unos segundos mirando la pantalla del móvil, dudando si aceptar otro trayecto o apagar la aplicación y marcharme. Solo uno más, pensé. Uno más y me voy a dormir. Como si la aplicación hubiera escuchado mis pensamientos, apareció una nueva solicitud. Lo curioso fue que el punto de recogida estaba exactamente en el mismo lugar donde acababa de dejar a la pareja. No me pareció extraño en ese momento. En pueblos pequeños estas coincidencias pasan todo el tiempo, así que di la vuelta y conduje de regreso por la misma calle. Cuando llegué, la niebla se había espesado todavía más. Apenas podía ver con claridad la acera frente a la casa. Me detuve donde indicaba el mapa y esperé unos segundos, pero no vi a nadie. Miré otra vez la aplicación para comprobar la ubicación. Sí, estaba en el sitio correcto. Toqué la bocina una sola vez, un sonido corto que se perdió casi de inmediato entre la niebla. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. Ni siquiera vi acercarse a la persona. Simplemente escuché el clic del tirador y sentí como el asiento trasero se hundía ligeramente cuando alguien se sentó detrás de mí. El susto fue tan fuerte que casi se me escapa un insulto. Intenté recomponerme rápido. Saludé por pura costumbre, como hago con todos los pasajeros, pero en cuanto miré por el espejo retrovisor me di cuenta de que algo en aquel hombre no era del todo normal. Era grande. Muy grande. Tenía los hombros anchos y el rostro inexpresivo, como si estuviera completamente desconectado de todo lo que pasaba a su alrededor. Sus ojos estaban hundidos y su piel tenía ese tono pálido que suele tener la gente que no duerme bien o que pasa demasiado tiempo encerrada. Cuando se sentó dejó algo a su lado en el asiento. Una bolsa de papel marrón. No parecía muy grande, pero la colocó con cuidado, casi con cierta protección,
como si fuera algo importante. Durante unos segundos, pensé que quizá llevaba comida o alguna bebida, algo normal para alguien que sale de una fiesta, pero había algo en la forma en que mantenía esa bolsa cerca de su mano que me hizo sentir incómodo. Intenté romper el silencio. Le comenté que la aplicación indicaba que debía dejarlo a una cuadra de distancia y le pregunté si era correcto. Tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonó baja, áspera, como si no hubiera hablado con nadie en horas. Dijo que seguramente era un error. Nada más. El silencio volvió a llenar el coche. Durante un momento pensé que ahí terminaría la conversación, pero entonces añadió algo que me hizo fruncir el ceño. Dijo que estaba con la pareja que yo acababa de dejar. Parpadeé varias veces mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Le pregunté si se habían separado o algo así, y él respondió demasiado rápido, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Algo así. Miré otra vez el espejo. Seguía mirando al frente, sin parpadear, sin tocar la bolsa. En ese momento intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que probablemente el tipo solo estaba cansado, igual que yo. Así que encendí el coche y empecé a conducir hacia la dirección marcada en la aplicación. Pero mientras avanzábamos por aquella carretera cubierta de niebla, no podía quitarme de la cabeza una sensación extraña. La sensación de que aquel viaje no estaba yendo exactamente como debería. Y lo peor era que todavía no sabía hasta qué punto tenía razón. Continué conduciendo mientras la niebla se hacía cada vez más densa. La carretera estaba casi completamente vacía y las luces del coche apenas alcanzaban a iluminar unos cuantos metros por delante. El hombre del asiento trasero no decía nada, ni un comentario, ni un movimiento, ni siquiera el típico sonido de alguien revisando el teléfono. Era como si simplemente estuviera ahí, esperando. Cada cierto tiempo miraba el espejo retrovisor, más por costumbre que por otra cosa. En cada mirada encontraba lo mismo. El hombre sentado en silencio, mirando al frente, con esa bolsa de papel marrón apoyada a su lado como si fuera lo único que realmente le importara. No la abría, no la movía, ni siquiera la tocaba, pero tampoco parecía perderla de vista. Intenté concentrarme en la carretera. Pensé que quizás estaba exagerando, que después de tantas horas conduciendo mi cabeza empezaba a jugarme malas pasadas. La noche, la niebla, el cansancio, todo eso puede hacer que uno imagine cosas donde no las hay. Fue entonces cuando la aplicación emitió un sonido. Una nueva notificación. Al principio pensé que era otro viaje entrando en cola. Algo bastante común cuando hay pocos conductores disponibles, pero cuando miré la pantalla, me di cuenta de que no era eso. La aplicación me indicaba que debía recoger a otra persona en el camino. Eso sí me pareció extraño. Eran más de las 3 de la madrugada, y aquella zona del pueblo no tenía prácticamente nada abierto a esa hora. Aún así, el punto de recogida estaba muy cerca de la carretera por la que ya circulábamos, así que acepté sin pensarlo demasiado. En parte, lo admito, porque la idea de que hubiera otra persona en el coche me hacía sentir un poco más tranquilo. Conduje unos minutos más hasta llegar al lugar indicado. La farola solitaria iluminaba apenas un pequeño círculo de asfalto en medio de la niebla. Bajo esa luz había una figura esperando. Una mujer. Llevaba un abrigo grueso y tenía las manos metidas en los bolsillos. Cuando el coche se detuvo, levantó la cabeza y caminó hacia nosotros con pasos tranquilos. No dije nada. Simplemente desbloqueé la puerta trasera. Ella abrió la puerta del lado contrario al hombre que ya estaba dentro y se sentó. Durante un segundo pensé que intercambiarían algún saludo
o al menos alguna mirada, pero no ocurrió nada de eso. La mujer cerró la puerta con calma y se acomodó en el asiento, mirando hacia el frente exactamente igual que el hombre. Era extraño, demasiado extraño. Lo primero que noté fue su expresión. Tenía una sonrisa ligera, pero no parecía una sonrisa real. Era más bien una mueca fija, como si estuviera intentando parecer amable sin conseguirlo del todo. Sus ojos, además, tenían algo raro. No sabría explicarlo bien, pero parecía que miraban ligeramente en direcciones distintas. Intenté mantener la normalidad. Le di las buenas noches y revisé la aplicación para confirmar su destino. Cuando apareció la dirección en la pantalla, sentí un pequeño escalofrío recorriéndome la espalda. Era exactamente la misma dirección. La misma casa donde había dejado a la pareja borracha una hora antes. Durante unos segundos pensé que debía tratarse de un error del sistema, o quizá de una coincidencia absurda. Pero mientras lo pensaba, no pude evitar mirar otra vez por el espejo. Primero al hombre, luego a la mujer. Y entonces les pregunté si se conocían. La mujer giró la cabeza lentamente hacia el hombre, lo miró durante un segundo y volvió a mirarme a través del espejo. Seguía sonriendo. Después respondió con total naturalidad que sí. Aquella respuesta hizo que el silencio dentro del coche se volviera mucho más pesado. No era solo que se conocieran, era la forma en que lo había dicho, como si aquello fuera completamente obvio, como si yo fuera el único que no entendía algo que para ellos resultaba evidente. Continué conduciendo, intentando ignorar esa sensación incómoda que empezaba a instalarse en el pecho. Miré otra vez el espejo. Los dos estaban mirando hacia adelante, inmóviles, el hombre con su bolsa, la mujer con esa sonrisa. Y de repente tuve una idea que no me gustó nada, porque si ambos iban a la misma casa, y esa casa era la misma donde había dejado a la pareja antes, entonces solo había una explicación posible. Aquella casa no estaba recibiendo visitas. Aquella casa estaba reuniendo gente, y yo, sin darme cuenta, era quien los estaba llevando hasta allí. Durante los siguientes minutos, nadie dijo absolutamente nada. El coche avanzaba despacio por la carretera cubierta de niebla, mientras yo intentaba concentrarme en conducir, aunque cada pocos segundos mis ojos terminaban regresando al espejo retrovisor casi por instinto. Los dos seguían exactamente igual. El hombre con su bolsa de papel apoyada a su lado. La mujer con esa sonrisa pequeña que parecía no desaparecer nunca. Ninguno hablaba. Ninguno se miraba entre sí. Simplemente estaban ahí, esperando. El silencio dentro del coche empezó a sentirse pesado. No era el típico silencio incómodo entre desconocidos. Era algo diferente. Algo que te hace sentir observado incluso cuando sabes que nadie está hablando. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que probablemente se trataba de amigos que habían salido juntos y se habían separado un momento antes de volver a reunirse. Nada más. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. La carretera empezó a volverse más estrecha a medida que nos acercábamos a la dirección marcada en la aplicación. Aquella zona estaba llena de casas aisladas, separadas por grandes jardines y árboles que en la niebla parecían sombras deformes. Finalmente, vi el desvío. La misma calle donde había dejado a la pareja borracha una hora antes. Sentí un pequeño escalofrío recorriéndome la espalda. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que aquel viaje estaba a punto de terminar muy mal. Conduje despacio por la calle hasta que la casa apareció frente a nosotros. Las luces estaban apagadas. Completamente. Eso ya me pareció raro, porque recordaba perfectamente que cuando dejé a la pareja la luz del porche estaba encendida.
Ahora la casa parecía totalmente oscura, como si nadie estuviera dentro. Detuve el coche frente a la entrada. El hombre abrió la puerta primero. Salió sin decir una sola palabra y empezó a caminar hacia la casa. La mujer lo siguió unos segundos después, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente hacia mi ventana. Su sonrisa seguía ahí. Me dijo algo que, en ese momento, no me pareció tan extraño como debería haberme parecido. Me pidió que los esperara. Dijo que solo necesitaban recoger algo que habían olvidado dentro y que no tardarían. Recuerdo que asentí casi por reflejo. No sé por qué lo hice. Tal vez porque quería terminar el viaje. Tal vez porque no quería discutir con dos desconocidos en mitad de la noche. O tal vez porque en ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba pasando. Los vi caminar hacia la puerta de la casa hasta que la niebla terminó tragándoselos. Me quedé solo en el coche. Pasaron unos segundos, luego 1 minuto. Miré la pantalla del móvil. El viaje seguía activo. Pensé en irme. De hecho, estaba a punto de poner el coche en marcha cuando algo golpeó el cristal del lado del pasajero. La mujer. Estaba otra vez ahí. No la había visto acercarse. Abrió la puerta rápidamente y me habló con una urgencia que no había escuchado antes en su voz. Dijo que necesitaban ayuda, que su amigo estaba herido, que había sangre. Durante un segundo me quedé completamente congelado. Una parte de mi cabeza gritaba que no saliera del coche, que arrancara y me fuera inmediatamente de allí. Pero otra parte, la parte que siempre intenta ayudar cuando alguien dice que está herido, terminó ganando. Abrí la puerta, la seguí hasta la casa, y en cuanto crucé el umbral, entendí algo que ojalá hubiera comprendido antes. Aquella casa no era el destino del viaje, era una trampa. En cuanto crucé el umbral, supe que algo estaba mal. No fue una sensación vaga, ni una sospecha ligera. Fue esa certeza brutal que aparece en el estómago cuando el cuerpo entiende algo antes que la mente. El interior de la casa estaba completamente oscuro, salvo por una débil luz que entraba desde la calle a través de las ventanas. El aire olía raro, un olor metálico, espeso. Entonces la puerta se cerró detrás de mí. El golpe resonó en toda la casa. Me giré instintivamente, pero antes de poder reaccionar sentí una fuerza empujándome con violencia. Caí al suelo del recibidor y mis manos resbalaron inmediatamente sobre algo húmedo. Durante un segundo no entendí qué estaba tocando, hasta que levanté la mano. Estaba cubierta de sangre. El hombre estaba detrás de mí. Ya no llevaba la bolsa en la mano. Ahora tenía un cuchillo. La hoja estaba completamente manchada. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo todo. Demasiados segundos. Cuando por fin levanté la vista hacia la habitación contigua, sentí como algo dentro de mí se rompía. La pareja que había llevado antes. Estaban sentados en la mesa del comedor, inmóviles. Sus cuerpos estaban inclinados hacia adelante, como si se hubieran quedado dormidos sobre la mesa, pero las manchas oscuras que cubrían sus camisetas dejaban claro que no estaban dormidos. Habían sido apuñalados muchas veces. Mis manos y mis rodillas ya estaban manchadas con su sangre. Quise gritar, pero mi garganta no reaccionó. El shock era demasiado fuerte. Solo podía arrastrarme hacia atrás mientras el hombre avanzaba lentamente hacia mí. Detrás de mí escuché la risa de la mujer. No era una risa normal. Era aguda, descontrolada, como si todo aquello fuera un juego. Me levanté como pude y corrí hacia el pasillo que llevaba a las escaleras. Mis zapatillas resbalaban en el suelo manchado y cada paso parecía más torpe que el anterior. Escuchaba al hombre detrás de mí, pesado, rápido.
acercándose. Subí las escaleras casi cayéndome. Entré en la primera habitación que encontré y cerré la puerta con todas mis fuerzas. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. El cuarto estaba vacío. Lo único que encontré fue un armario. Me metí dentro y cerré las puertas. En ese momento ya estaba temblando. No podía controlar la respiración. Sentía el olor de la sangre todavía en mis manos y en mi ropa. Intenté quedarme completamente en silencio mientras escuchaba lo que pasaba afuera. Primero, nada. Luego, pasos lentos, subiendo por las escaleras. Cada escalón crujía bajo su peso. Sabía que me estaba buscando. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera evitarlo. Intenté taparme la boca con la mano para no hacer ruido. No sabía cuánto tiempo podría quedarme escondido allí. Pero tenía claro que, si abría esa puerta, estaba muerto. Los pasos se acercaron. Luego se detuvieron justo al otro lado de la habitación. Escuché cómo la puerta se abría. Cosas cayendo al suelo. Muebles golpeando contra la pared. El hombre estaba destrozando todo lo que encontraba. La mujer seguía riendo. Ese sonido. Todavía lo recuerdo algunas noches. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá 5 minutos. Quizá una eternidad. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Las sirenas, a lo lejos, primero débiles, luego más cerca. Los pasos se detuvieron. Escuché cómo bajaban las escaleras rápidamente. Una puerta se abrió en la planta baja. Y luego silencio. Un silencio total. No salí del armario. No inmediatamente. Esperé hasta escuchar las voces de los policías entrando en la casa antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente salí y bajé las escaleras, mis piernas apenas podían sostenerme. Los agentes me encontraron cubierto de sangre, temblando, incapaz de explicar lo que había pasado. Aquella noche sobreviví por pura suerte. Pero hay algo que nunca se resolvió. Nunca encontraron al hombre, ni a la mujer. Desaparecieron antes de que la policía llegara. Lo peor es que, después de aquella noche, otras personas desaparecieron en esa misma zona durante los meses siguientes. Pasajeros. Gente que había pedido transporte en mitad de la noche. Y cada vez que pienso en ello, no puedo evitar preguntarme algo. Si yo no me hubiera aceptado aquel último viaje, ¿a quién habrían llevado hasta esa casa en mi lugar? Gracias por estar al otro lado y por formar parte de esta comunidad macabra. Si este relato te ha acompañado esta noche, si te ha hecho mirar de reojo la oscuridad, ayúdanos a que siga creciendo compartiéndolo, dejando tu like y suscribiéndote. Nos vemos en el relato de la semana que viene.